Hubo una reina cuyo nombre fue borrado de las oraciones, pero no de la memoria. Una mujer que convirtió el deseo en ley, la idolatría en poder y el pecado en trono. Esta no es solo una historia bíblica, es la historia de Jezabel. El nacimiento de una reina. Jezabel nació donde el mar golpea las murallas de Tiro, entre incienso, oro y cantos rituales. Hija de reyes y sacerdotes, creció rodeada de dioses tallados en piedra y relatos de poder absoluto. Desde niña aprendió que la fe no solo se predica, se impone. Mientras otras niñas eran preparadas para obedecer, Jezabel observaba. Aprendía los gestos de los sacerdotes, el lenguaje de los sacrificios, el modo en que una multitud puede arrodillarse o enloquecer. Comprendió pronto que el miedo y el deseo son las dos fuerzas más antiguas del mundo. Su belleza no era inocente. Era provocadora, desafiante, peligrosa. Una belleza que no pedía permiso. Cuando fue prometida al rey Acab de Israel, Jezabel no vio un matrimonio político. Vio un reino por conquistar. Y sin saberlo, Israel abrió sus puertas a una mujer que jamás aceptaría ser sombra de nadie. El trono y la tentación. Al llegar a Israel, Jezabel comprendió algo esencial. Acab llevaba corona, pero carecía de voluntad. Y donde hay vacío, alguien más manda. Con palabras suaves y decisiones firmes, Jezabel comenzó a moldear el reino. Introdujo ídolos extranjeros, levantó templos paganos y transformó la devoción en espectáculo. La religión dejó de ser sacrificio silencioso y se volvió celebración carnal. La lujuria ya no era pecado, era ritual. El exceso se volvió sagrado. Muchos se escandalizaron. Muchos más se dejaron seducir. Porque Jezabel no obligaba, ofrecía. Y pocas cosas son tan peligrosas como un pecado presentado como libertad. El reino dividido. Israel comenzó a fracturarse. En un lado, los fieles a Yahvé, en el otro, los seguidores de Baal y Astarté, y en el centro, Jezabel, observando cómo la división fortalecía su control. Los profetas advertían que el reino se estaba perdiendo. Jezabel respondía con banquetes, música y promesas de prosperidad. Ella entendía algo que los hombres santos no: el pueblo no sigue al que grita más fuerte, sino al que hace sentir más vivo. Cada altar pagano era una victoria. Cada duda, una grieta en la fe antigua. Pero toda grieta, tarde o temprano, se convierte en herida. Sangre de profetas. Jezabel no toleraba voces disidentes. Los profetas que la desafiaban desaparecían. Algunos huían. Otros morían. El miedo se instaló como ley invisible. Nadie hablaba en voz alta. Hasta que surgió un nombre que no se escondía: Elías. Un hombre solo, sin palacio ni ejército, que hablaba con la certeza de quien no teme morir. Cuando Elías anunció el juicio divino, Jezabel sintió por primera vez que su trono podía temblar. Y una reina acorralada se vuelve más peligrosa que nunca. El desafío en el Monte Carmelo. El desafío fue público. Brutal. Definitivo. Dios contra dioses. Fuego contra silencio. Los sacerdotes de Baal danzaron, gritaron, se hirieron. El cielo no respondió. Entonces Elías oró. Y el fuego cayó. El pueblo gritó. Los ídolos quedaron expuestos como mentiras. Desde su palacio, Jezabel escuchó el clamor y supo que algo se había roto. Cuando los dioses callan, el poder comienza a desmoronarse. Juramento de venganza. Humillada, Jezabel juró matar a Elías. No por fe. Por orgullo. El profeta huyó, pero la herida ya estaba abierta. Acab dudó. Jezabel endureció su corazón. Porque ella no creía en arrepentimientos. Creía en castigos. Y el odio sostenido demasiado tiempo termina consumiendo a quien lo alimenta. La viña de Nabot. Un hombre justo llamado Nabot poseía una viña que Acab deseaba. Nabot se negó. Acab se lamentó. Jezabel actuó. Con mentiras selladas y acusaciones falsas, Nabot fue condenado y apedreado. Murió inocente. La viña pasó a manos del rey. Y la sangre inocente manchó el trono.
Porque ningún poder se construye sin pagar un precio. La profecía final. Elías regresó, pronunció palabras que helaron el aire, la casa de Acab sería destruida, y Jezabel tendría un final sin honor. Acab tembló, Jezabel se burló, porque aún se creía intocable. Hasta que el tiempo comenzó a cerrar el cerco. Años de oscuridad. Pasaron los años. Jezabel envejeció, pero no cedió, sus rituales se volvieron más oscuros. Su control, más cruel, el reino se debilitó, los enemigos avanzaban, y aún así, ella seguía creyéndose eterna. La caída nunca llega de golpe, llega en silencio. El golpe del juicio. Jehú fue ungido rey, y con él llegó la purga. Los aliados de Jezabel cayeron uno a uno. Los templos fueron destruidos, el palacio quedó vacío, la reina estaba sola por primera vez. El último acto. Cuando Jezabel supo que Jehú venía por ella, no huyó. Nunca lo había hecho. El palacio, que durante años había sido un lugar de música, risas y rituales nocturnos, estaba sumido en un silencio antinatural. Las antorchas ardían débiles, proyectando sombras largas en los muros, como si incluso las paredes recordaran los pecados cometidos allí. Uno a uno, los sirvientes se habían marchado. Algunos por miedo. Otros por conveniencia. Jezabel lo notó todo. El poder, ese al que había servido toda su vida, ya no protegía a nadie. Se sentó frente al espejo. El reflejo que la miraba de vuelta no era el de una joven reina, pero tampoco el de una mujer vencida. Jezabel tomó los ungüentos, delineó sus ojos con calma ritual y pintó sus labios como lo hacía en los días en que los reyes aguardaban su palabra. Cada gesto era una declaración, no se arrepentía. Se colocó las joyas una a una. Collares manchados de historia. Anillos que habían sellado sentencias de muerte. No era vanidad. Era identidad. Sin su corona, seguía siendo reina. Cuando se asomó al balcón, el viento levantó sus vestiduras. Desde allí dominaba la altura por última vez. Abajo, Jehú levantó la mirada. No había furia en sus ojos. Solo determinación. ¿Vienes en paz?, preguntó Jezabel. Su voz aún conservaba autoridad, aunque el reino ya no le pertenecía. Jehú no respondió. Entonces Jezabel comprendió que el juicio no discute, sintió el movimiento detrás de ella. Dos de sus propios sirvientes. Rostros que había recompensado y castigado por igual. Eligieron sobrevivir. No hubo súplica. No hubo grito. El cuerpo de Jezabel fue arrojado al vacío. El golpe resonó seco contra el suelo del patio. La sangre salpicó los muros del palacio que ella había llenado de ídolos. Los perros se acercaron. La profecía se cumplió palabra por palabra, sin poesía, sin misericordia, ni tumba. Ni lamento. Ni memoria honorable. Así terminó su reinado, sin trono, sin templo, sin devotos, solo polvo y silencio. El nombre que perdura. Jezabel murió, pero su nombre no fue enterrado con ella. Se convirtió en advertencia susurrada, en símbolo del exceso, en sinónimo de corrupción espiritual y poder sin freno. Su historia sobrevivió a los reyes, a los templos y a los imperios. Para algunos, fue un monstruo. Para otros, una mujer que se atrevió a desafiar a un dios y a un sistema que nunca la aceptó. Pero la historia no recuerda intenciones, recuerda consecuencias. Jezabel confundió deseo con divinidad, poder con eternidad, miedo con respeto. Y el precio fue absoluto, porque ningún trono resiste cuando se construye sobre sangre. Porque ningún dios falso permanece cuando el juicio llega. El poder sin límites corrompe. El deseo sin verdad destruye. Y todo reino que olvida la justicia termina cayendo sobre sí mismo. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Jezabel fue un monstruo, o el reflejo inevitable de un reino que la permitió?